Hola querido alumno, espero que te encuentres muy bien y con ganas de aprender en esta semana para hablar un poco más acerca del tema de los gases. Nuestro objetivo es aplicar los conceptos de presión, volumen y temperatura para comprender los gases y sus leyes. Si te fijas, ahí aparece una imagen que es donde muchas veces uno asocia los gases, y te dejaré un link para que lo puedas visitar y revisar también acerca de cómo en nuestro cuerpo los alimentos sólidos y líquidos se transforman en nuestro intestino en gases. Ahora, pensemos bien acerca de esto. ¿Qué es el aire? Sabemos que en la antigüedad, por ejemplo, en la griega clásica, se consideraba al aire como uno de los llamados cuatro elementos, que constituían en este caso el aire, la tierra, el agua y el fuego. Sin embargo, hoy sabemos que el aire es una mezcla de gases. En este diagrama que tenemos aquí a continuación, se nos muestra entonces la composición del aire. Nos damos cuenta entonces que el gas que se encuentra en mayor cantidad es el nitrógeno. Y luego en segundo lugar en cantidad está el oxígeno. Los otros gases están en una cantidad muy pequeña, por ejemplo el dióxido de carbono y algunos otros gases llamados gases nobles. La composición que hemos señalado recién corresponde a aire seco, es decir, aire que no tiene agua. Fijémonos ahora en este diagrama en el cual podemos revisar algunas características de los gases. En primer lugar, como ya señalamos, el aire está formado por distintos gases, donde el más abundante es el nitrógeno. Por otro lado, los gases tienen ciertas propiedades. No tienen una forma definida, se pueden dilatar y contraer, fluyen, es decir, se pueden mover, sus partículas no están tan firmemente unidas como los sólidos, se pueden comprimir, es decir, que producto del efecto de la presión, su volumen se reduce, tienen resistencia, no es lo mismo que el vacío. También estudiamos que podemos aplicar lo que se denomina la teoría cinético-molecular para comprender a los gases. Y decíamos que las partículas fundamentales de los gases están en constante movimiento de un lado a otro. También señalamos algunas de las características y propiedades que tienen los gases, como el volumen y la presión. Estos tienen una proporcionalidad inversa, es decir, cuando uno aumenta, el otro disminuye, y esto se conoce como la ley de Boyle. ¿Cómo es posible que el aire ejerza presión? Hablemos un poco acerca de lo que es la presión atmosférica, la presión que la atmósfera terrestre ejerce sobre nosotros. Es la presión que ejercen los gases de la atmósfera sobre todos los cuerpos que están en la Tierra y actúa en todas direcciones. En esa imagen podemos darnos cuenta entonces que las flechas moradas nos están representando la dirección en la cual se ejerce la presión. Las vemos que están en todas las direcciones posibles. La presión atmosférica además se mide con un instrumento que se llama barómetro. Aquí podemos ver una imagen de este antiguo instrumento y al igual que los instrumentos iniciales de medir la temperatura, estos se hacían en base al mercurio. La presión atmosférica entonces varía según la latitud. A mayor altura, menor presión atmosférica. A menor altura, mayor presión atmosférica. Y acá lo podemos ver en esa imagen. Si estamos a nivel del mar, la presión que se ejerce es de 1 atmósfera. Sin embargo, si estamos en un lugar alto, imaginemos incluso Santiago, la capital de Chile,
la presión va a ser menor a una atmósfera. ¿Por qué es mayor a nivel del mar? Porque tengo más atmósfera sobre mi cabeza. A nivel del mar, la presión entonces atmosférica corresponde a una atmósfera. Nosotros estudiamos los gases a través de tres leyes. La primera de ellas es la ley de Boyle, que relaciona la presión y volumen, y la multiplicación de estos dos da un valor constante. A esto se denomina proporcionalidad inversa. También se puede expresar como P1 por V1 es igual a P2 por V2. El volumen y la presión inicial multiplicados va a ser igual a la presión y el volumen final. También recordar lo siguiente, la presión se puede medir en distintas unidades, por ejemplo, atmósferas, que equivale a 760 milímetros de mercurio, que equivale a 101.325 pascal. Una segunda ley es la conocida ley de Charles, y esta ley relaciona el volumen con la temperatura. Es una proporcionalidad directa. Cuando una variable crece, la otra también lo hace. Acá lo vemos expresado. V1 dividido en T1 es igual a V2 dividido en T2. Señalamos que es importante darnos cuenta que la temperatura, tanto inicial como final, siempre tiene que estar en unidades de Kelvin, que aquí abajo vemos cómo podemos obtener los Kelvin a partir de los grados Celsius. Tenemos que sumar 273, o más exactamente, 273,15. La tercera ley se conoce como la ley de Gay-Lussac, y esta ley relaciona la presión con la temperatura. Esta proporcionalidad nuevamente es directa. Cuando crece la presión, la temperatura también crece. Y podemos verlo acá, P1 dividido en T1 es igual a P2 dividido en T2. Acá podemos entonces encontrar también una relación del volumen. Un ml, mililitro, es igual a un cc, que es lo mismo decir centímetro cúbico. Hemos estudiado o revisado rápidamente entonces estas tres leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Si nos fijamos y revisamos entonces este esquema, nos daremos cuenta que cada una de ellas relaciona dos de estas tres variables importantes. Y estas se pueden unir por medio de una ley que relacione las tres a la vez, que se conoce como la ley combinada de los gases. Por otra parte, y lo estudiaremos prontamente, podemos relacionar no solamente estas tres variables, presión, volumen y temperatura, sino que podemos ocupar otras variables que se llaman los moles, y por medio de ella obtenemos una ley que se conoce como la ley Pavo-Ratón. Esta la estudiaremos más adelante. Tratemos de revisar entonces si hemos entendido estos conceptos, y te pido que puedas detener este video y ver si puedes contestar esta pregunta. Dice, un gas tiene una temperatura de 50 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura en Kelvin? Bien, como acabamos de decir, para obtener eso tengo que saber que los Kelvin es igual a los grados Celsius más 273,15. En este caso solamente vamos a colocar 273. Por lo tanto, la respuesta es 323 Kelvin. Veamos entonces a continuación un segundo ejemplo. Se tiene un gas en un contenedor de 50 litros a una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Cuál es su temperatura si el volumen disminuye a 30 litros? Nos damos cuenta entonces que aquí se está aplicando la ley de Charles. Estamos relacionando el volumen 1 dividido en la temperatura 1, y eso va a ser igual al volumen 2 dividido en la temperatura 2. Tal como dijimos anteriormente, la temperatura siempre debe estar en grados Kelvin. Por lo tanto, estos Celsius es necesario sumarle 273 para responder. Es decir, tendríamos que colocar 50
dividido en 298, eso va a ser igual al volumen 2, 30, y esto va a ser igual a la temperatura 2. Para resolver esto tengo que pasar esta temperatura multiplicando y este que está acá también multiplicando. De tal manera que luego tengo que resolver esta ecuación. El resultado final es 179 Kelvin. De tal manera que hemos podido repasar en este video algunas características generales de los gases, del aire, que es un ejemplo de gas, y nos hemos dado cuenta que estas tres variables, presión, volumen y temperatura, son muy importantes para entender este estado de la materia. Espero que este video te haya gustado y te haya hecho la química mucho más fácil.